Santiago 5:12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces voy a leerlo una vez más. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. El título que le he dado a la enseñanza para el día de hoy es Juro por Dios. Juro por Dios. Yo creo que para todos es bastante familiar esta frase, ¿no? Yo juro por Dios. O también la hemos escuchado en otras formas, colores y presentaciones. Yo juro por lo más sagrado, ¿cierto? Y en general, cuando en el contexto del mundo se utilizan estas expresiones, a veces incluso se acompaña por un gesto de las manos, ¿cierto? Se coloca la mano así, o algunos la colocan así, o algunos me dicen, te evitan acá que hacen así, ¿cierto? Eso es más los jóvenes que hacen así. Pero generalmente, como lo he conocido, lo he visto de mi parte, siempre es como este gesto, ¿no? Las manos aquí a la boca y por Diosito lindo, ¿cierto? Es la forma como frecuentemente se hace referencia a esta expresión de hacer un juramento. Y siempre es o por Dios, o por lo más sagrado, o por mi madre, o por mi padre, o por mi ciudad. Bueno, siempre se invoca a alguien o algo como un respaldo para las palabras que nosotros estamos expresando. Ahora yo pregunto, ¿nosotros lo hemos hecho? Porque yo estoy hablando así como lo que yo he visto, ¿no? Pero ¿lo hemos hecho nosotros? ¿Hemos jurado alguna vez? Sí. Cuando hemos hecho ese juramento, ¿cuál ha sido el motivo por el cual lo hemos hecho? ¿Cuál ha sido la intención? Solo hago estas preguntas como para que estemos pensando un poco mientras vamos hablando acerca del tema. ¿Cuál ha sido la intención, la motivación, la razón por la que nosotros hacemos ese juramento? ¿Y qué entendemos nosotros por lo que es un juramento, cierto? Porque aunque es algo que en la cultura general está muy arraigado, no siempre se entiende la razón, el porqué, ni las circunstancias mediante las cuales o las razones por las cuales esto se debe llevar a cabo. Y yo sé que en algunos otros momentos, cuando hemos pasado por algunos textos de la Biblia, hemos quizá mencionado algo respecto a los juramentos y hemos enseñado brevemente acerca de ellos. Yo pensaba cuando estaba preparando el estudio enfocarme un poco más en el siguiente pasaje donde se habla acerca de la oración. Decía, hay que decir algo acerca de los juramentos, ¿cierto? Pero voy a tratar de que sea muy rápido, muy rapidito, voy a expresarlo y voy a pasar rápidamente al siguiente tema para enfocar la enseñanza e invertir la mayor parte del tiempo en él. Pero mientras estábamos estudiando pensaba, de verdad sería importante que habláramos acerca de estas cosas, porque hay más allá que del simple acto de expresar una declaración, ¿cierto?, como un juramento, e invocar a que invoquemos para ello. Hay algo más en el fondo, ¿cierto? Hay algo más allá en el corazón que nosotros deberíamos tener en cuenta al pensar y al hablar de este tema. Y es por eso que hoy quisiera enfocarme solamente en hablar acerca de los juramentos y lo que la Biblia nos enseña al respecto. Y lo primero que tenemos que hacer es dar una definición, ¿cierto? Porque otra vez tenemos un concepto general acerca de lo que es el juramento, pero deberíamos ir a las bases, deberíamos ir al fundamento, deberíamos ir a la palabra para encontrar qué es esto de jurar y qué es lo que la Biblia nos enseña con respecto a ello, si es bueno, si es malo, si es regular, no sé. Vamos a mirar lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, cuando nosotros hablamos de un juramento, estamos hablando de una declaración, una afirmación que se expresa, que la persona que la expresa, a través de ella,
se está obligando a sí mismo a hacer algo, a cumplir un acuerdo, o está afirmando que algo es completamente cierto y siempre colocando como testigo a alguien o a algo que sea superior a él o que sea muy valioso para él. ¿Sí? Lo repito, se trata de una declaración mediante la cual la persona que hace esa declaración o esa afirmación se está obligando a sí mismo, está adquiriendo un compromiso serio con esas palabras, y ese compromiso puede ser en relación con hacer algo, cumplir un acuerdo que se ha establecido, o decir, asegurar que lo que se está diciendo es verdad, y siempre se invoca a alguien como testigo, sea porque ese alguien es alguien superior, es considerado superior por esa persona, o sea porque es alguien muy valioso para él. Y en los ejemplos que acabamos de dar lo podemos notar, ¿cierto? Yo juro por lo más sagrado. Es algo que para esa persona considera que es algo muy valioso o muy grande. O cuando utilizan el nombre de Dios, yo juro por Dios, es porque es algo grande, superior, ¿cierto? Es algo muy valioso para esa persona. Así que mis hermanos, pensando todavía en el tema del juramento, en la definición del juramento, toda persona que hacía un juramento lo hacía bajo una pena de castigo, si él quebrantaba las palabras que estaba pronunciando. Ahora, yo me estoy remitiendo un poco al concepto original, pero no la forma quizá ligera en que a veces se utiliza el término en el tiempo moderno, ¿cierto? Porque nadie está pensando cuando dice, mire, yo lo juro, nadie está pensando que va a recibir un castigo por eso, ¿cierto? Simplemente está utilizando esa fórmula, quizás sin ser consciente de las implicaciones que esas palabras están representando en realidad. Y se utiliza el juramento para agregar un carácter más serio a aquello de lo cual se está hablando. La persona que utilizaba el juramento lo hacía tratando de comunicar, esto es algo importante, esto es algo serio, y yo quiero hacer un compromiso serio, un compromiso formal con esta declaración o este acuerdo que se está estableciendo. Así que, mis hermanos, tenemos que empezar a ver un poco en la palabra de Dios cómo se hacían estos juramentos, cuál era el propósito que ellos tenían y cuándo era apropiado que las personas lo hicieran. Y el por qué es necesario que estos juramentos se hicieran en el tiempo en que ellos se hacían. Y ahí tenemos que pensar un poco en la razón por la que eran necesarios juramentos. Y hermanos, tiene que ver con un asunto de confiabilidad. Tiene que ver con un asunto de confiabilidad. Es decir, no bastaba con que una persona dijera, ¿sabes qué? Yo voy a hacer tal cosa. ¿Y por qué no sería suficiente eso? En el contexto, estoy pensando en el contexto bíblico en este momento, no tanto hablando en el tiempo nuestro, aunque evidentemente hay muchas similitudes, ¿cierto? Pero ¿por qué no bastaba que la persona dijera, sí, está bien, yo voy a hacer tal o cual cosa? Porque muchas veces, hermanos, es fácil hablar y decir algo sin tener la intención real de cumplirlo. Entonces, cuando las personas decían, yo juro, estaban agregando ese toque de seriedad o de solemnidad a las palabras que estaban saliendo de su boca. Es decir, estaban adquiriendo un compromiso, se estaban obligando a sí mismos con las palabras que estaban pronunciando. Se estaban obligando a sí mismos. Muy bien, vamos a ver algunas formas en que en la Biblia nosotros encontramos cómo los hombres hacían juramentos. Y el primer ejemplo que vamos a ver es el ejemplo de un hombre llamado Abraham. ¿Listos? No solo Abraham hizo juramentos. Nosotros vamos a encontrar esa expresión muchísimo en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver a Abraham. Una de las formas en que se hacía, y por favor si quieren pueden ir a Génesis capítulo 14, versículo 22. Igual yo voy a leer las citas desde acá, no voy a esperar a que las busquemos, voy a ir un poquito rápido. Pero una de las formas en las que esto se hacía era que la persona que iba a hacer un juramento elevaba su mano en alto, como hacia el cielo, y decía, yo juro que voy a hacer tal o cual cosa, o yo juro que esto es verdad,
y evidentemente el testigo tenía que estar presente. Entonces en Génesis capítulo 14, versículos 22 al 23, Abraham dice: y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. ¿Cierto? Vemos ahí la fórmula, ¿cierto? Levanta su mano, invoca a Dios como testigo y dice: no he tomado absolutamente nada que te pertenezca, hablando con el rey de Sodoma. Entonces, una de las formas, ¿cierto? Era levantando la mano. En otra ocasión, Abraham le pidió a uno de sus siervos que colocara su mano debajo de su muslo, aquí, y le hizo jurar que él iba a buscar una esposa para Isaac, no entre los cananeos, sino que iba a ir a su familia, ¿cierto? En la tierra de Harán. Y la fórmula en ese caso, ¿cuál era? De forma simbólica, colocando la mano debajo del muslo de Abraham, como un símbolo de lo sagrado que era la vida, la vitalidad del ser humano, ¿cierto? Algo que era sagrado, entonces él coloca su mano ahí y jura, digámoslo así, por la vitalidad de Abraham, que él va a cumplir al pie de la letra las instrucciones que Abraham le está dando. Debemos levantar la mano y un acto simbólico de colocar la mano debajo del muslo de Abraham. Pero también había otras formas. Por ejemplo, encontramos en el Antiguo Testamento la fórmula vive fulano. Vive fulano. Ahora, estoy colocando fulano obviamente en lugar de la persona que ocupaba el lugar de ese que se invoca como parte del juramento. Pero coloco fulano porque podía ir cualquier cosa. Por ejemplo, en el caso de José, en Génesis capítulo 42, versículo 15, dice José a sus hermanos, que recuerden que José no se había revelado todavía a ellos, los hermanos lo habían vendido como esclavo en Egipto, y José está hablando con ellos aunque ellos todavía no han reconocido que él es José. Pero enfocándonos en el juramento, dice José: vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Mediante esa fórmula, vive Faraón, José estaba haciendo un juramento. Estaba usando la fórmula, una de las fórmulas antiguas para hacer un juramento. ¿Qué significa eso de vive Faraón? Si nosotros lo tradujéramos a nuestro lenguaje que usamos en el día de hoy, podríamos decirlo de esta manera: tan cierto como que Faraón vive, que ustedes no se van a ir de aquí hasta que su hermano menor no viniere a este lugar, ¿cierto? Tan cierto como que Faraón vive, ustedes no van a salir de aquí. Eso es un juramento. Y de hecho en ese sentido también es una amenaza, ¿cierto? Yo no los voy a dejar ahí, se los aseguro, hasta que ustedes no traigan a su hermano menor. Pero esta misma expresión vive también la utilizaron los profetas, la utilizaron los reyes en el Antiguo Testamento y muchas otras personas. Ellos decían: vive Jehová. Por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 19, versículo 6, dice el rey Saúl: y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. Ahí estaba haciendo referencia al rey David. Jonatán está intercediendo por David, y Saúl dice: vive Jehová, o en otras palabras, tan cierto como que vive Jehová, que yo no voy a matar a David. Ahora, si nosotros conocemos la historia bíblica, sabemos que Saúl no estaba diciendo la verdad, ¿cierto? Sin embargo, estamos en este punto mirando la fórmula que se utilizaba para los juramentos. Entonces, de esta forma nosotros podemos ver que en relación con los juramentos era algo que era muy común en el contexto del Antiguo Testamento, en la antigüedad. Era algo que las personas utilizaban de una forma bastante frecuente. E incluso, mis hermanos, si nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a encontrar que Dios aprueba los juramentos y además de aprobarlos, también manda a su pueblo a que lo haga. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, dice el Señor, hablando a través de Moisés: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás.
Al Señor tu Dios temerás, solo a Él lo servirás y por su nombre jurarás. Ahora, cuando el Señor está ordenando esto a los israelitas, en parte el propósito es como establecer una diferencia entre los israelitas y el resto de las naciones que estarían alrededor de ellos allí en la tierra de Canaán. Esas naciones juraban por sus dioses. Juro por Baal, juro por Acera, juro por Astarot, cualquiera que fuera el dios que estas personas tenían o en el cual esas personas creían. Evidentemente se trataba de dioses falsos. Entonces Dios está estableciendo una distinción. Cuando ustedes israelitas hagan un juramento, no invoquen a los dioses paganos, que por cierto ni siquiera son dioses de verdad, son falsos dioses. Cuando ustedes hagan un juramento, invoquen al Señor su Dios, que es el Dios viviente. Ahora, esto tenía, entre eso que estoy mencionando, dos propósitos más. Por un lado, tenía que ver con la relación que Israel tenía con su Dios. Cuando Israel tomaba en sus labios el nombre de su Dios, eso hablaba acerca de la pertenencia de este pueblo hacia el verdadero Dios, hacia el Dios de Israel. Israel estaba diciendo: Jehová es mi Dios. Y esa concepción de Jehová es mi Dios era la que permitía que ellos pudieran expresar las palabras que iban a expresar, teniendo la conciencia de que estaban hablando no de cualquier Dios insignificante, sino que estaban hablando de uno que era santo, que era perfecto y cuyo nombre era digno de alabanza y de respeto, que debía ser tratado con sumo cuidado. Así que cuando un israelita iba a hacer un juramento por el nombre de Jehová, tenía que recordar cuál era el carácter de su Dios. Este es un Dios verdadero, este es un Dios santo. Y yo no puedo tomar en mi boca el nombre de mi Dios para decir cualquier clase de tontería. Yo tengo que hacerlo con respeto. Tengo que decir la verdad y tener la intención de comunicar la verdad cuando yo estoy haciendo el juramento. Ahora nosotros podemos pensar un poco o entender un poco cuando mencionaba a Saúl que no tenía la intención realmente de obedecer lo que estaba, de practicar lo que él se estaba obligando a sí mismo a hacer mediante ese juramento, la hipocresía que él tenía en ese momento, ¿cierto? Él está diciendo: yo juro, vive Jehová, tan cierto como que Dios es Dios, que yo no voy a matar a David. Pero siguió procurando la muerte de este hombre. Entonces expresa relación. Yo juro por Jehová porque Él es mi Dios. Y también expresa reverencia. Yo juro por Jehová y tengo presente que Él es un Dios santo, que es un Dios celoso, como se nos enseñaba, que es un Dios de verdad, no un Dios de mentira. Cualquier israelita que tuviera un celo por la gloria de Dios iba a tomarse esa fórmula de juramento de una forma muy seria. No iba a estar hablando simplemente por hablar. Ahora, mis hermanos, algo muy interesante también con respecto a los juramentos. Fíjense que estamos haciendo aquí un pequeño recorrido para tener el panorama completo, ¿cierto? De lo que encontramos cuando se habla acerca de los juramentos. Pero algo bien interesante respecto a los juramentos es que Dios mismo lo hizo. Dios también hizo un juramento. Realmente lo hizo en varias oportunidades. Por ejemplo, cuando Dios entregó a Abraham el pacto que Dios hizo con Abraham, un pacto en el que Dios le aseguró a Abraham que Dios le iba a dar una tierra, que era la tierra de Canaán, que Dios le iba a dar una simiente, ¿cierto? Que era la multitud de hijos que descenderían de Abraham, y ese descendiente especial a través del cual Dios traería salvación para Israel y para todo el mundo. Y también cuando Dios le prometió a Abraham esa bendición especial en la cual serían benditas todas las familias de la tierra, la palabra de Dios nos enseña que Dios interpuso un juramento. Fíjense lo que dice Génesis 22, versículo 16. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto oíste a mi voz. ¿Se dan cuenta de la fórmula aquí? Dice el Señor: por mí mismo
he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu único hijo, te bendeciré. Te daré la tierra que te prometí y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora surge la pregunta, ¿necesitaba Dios hacer un juramento para que sus palabras fueran consideradas como ciertas? La respuesta es, evidentemente, no necesitaba hacer ningún juramento. Todo lo que Dios dice es verdad. Cuando el Señor abre su boca, se crean universos, solamente con el poder de su palabra, ¿no? Así que, hermanos, si no era necesario que Dios tuviera que hacer un juramento para confirmar las palabras que Él estaba hablando, porque recordemos que Dios no miente, Dios no se retracta de lo que dice, entonces, ¿por qué Dios hizo un juramento en ese caso? Bueno, la palabra de Dios nos explica la razón. El apóstol Pablo dice que era para Dios mostrar la inmutabilidad de sus palabras a los seres humanos. Entonces Dios está ayudando a los seres humanos a confiar en la veracidad de sus dichos. La palabra de Dios no cambia, pero Dios a través de este juramento está haciendo todavía más firme para los hombres lo que Él está asegurando que va a hacer. Y ahora, como no hay nadie superior a Dios, entonces Dios hace un juramento ¿por quién? Por Él mismo, ¿cierto? Se invoca a sí mismo como testigo. Está poniendo su carácter como una garantía de sus palabras. Yo soy el Señor fiel, omnipotente, verdadero. Yo aseguro, Abraham, que te voy a bendecir y te voy a dar todas las cosas que te he prometido. Así que, mis hermanos, mediante esto que nosotros acabamos de encontrar aquí, el mismo Dios nos está mostrando que el hecho de formular un juramento en sí mismo no tiene nada de pecaminoso, ¿cierto? No tiene nada de malo. Dios lo usó y Dios no haría algo que es malo o que es pecaminoso. Dios es bueno y justo en todas las cosas que hace. Pero entonces ahora nos surge la pregunta, si era una forma común en que las personas hacían compromisos y si era algo que incluso el mismo Dios utilizó en un momento en particular, entonces ¿por qué ahora nosotros encontramos aquí en Santiago una prohibición con respecto a los juramentos? Porque si nosotros leemos bien, vamos a encontrar que es una prohibición completa. Fíjense otra vez lo que dice Santiago, pero sobre todo, es decir, está diciendo, hermanos, esto que les voy a decir es muy importante, tengan muy en cuenta lo que les estoy diciendo, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, y no juréis por ninguna cosa, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ángeles y querubines, ni, dice Santiago, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea un no. Entonces, si era algo que podríamos decir normal, ¿cómo llegamos al punto en el que ahora encontramos en la palabra de Dios una prohibición para que nosotros los creyentes utilicemos juramentos en nuestros compromisos o en nuestras palabras que nosotros estamos haciendo? Y lo primero que quisiera que veamos aquí, mis hermanos, es que estas no son palabras aisladas de Santiago. No es que Santiago en este momento dijo, yo le voy a pedir a los hermanos que por favor no vuelvan a hacer eso, sino que estas palabras que Santiago está tomando aquí provienen de la misma boca del Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte que tanto hemos aludido en muchas ocasiones. Y por eso en Mateo capítulo 5, versículo 33, vamos a ver las palabras mismas del Señor Jesucristo en relación con este asunto de los juramentos. Mateo capítulo 5, versículo 33. Habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Fíjense el tono de autoridad del Señor Jesucristo. Esto es algo que ustedes habían escuchado. De hecho, estaba establecido en la ley de Moisés, era practicado
Incluso los escribas y fariseos tenían un concepto que vamos a mencionar en un momento con respecto a los juramentos. Esto es algo que se ha venido haciendo hasta ahora, pero por la autoridad que solo Jesús tiene, Él dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Un corte total a esa práctica para nosotros. No juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, otra vez, Santiago lo dice, pero Santiago está repitiendo las palabras de Jesús. Entonces, ¿cuál es el problema con los juramentos? ¿Por qué el Señor Jesucristo hace esta prohibición tan tajante con el uso de juramentos en nuestras bocas, como sus seguidores? Y saben, hermanos, el problema con los juramentos es el mismo problema que había con toda la ley de Moisés. Es exactamente el mismo problema. ¿Y cuál sería el problema que había con la ley de Moisés? El hombre. Ese era el único problema que la ley de Moisés tenía. La ley de Moisés es perfecta, porque proviene de un Dios perfecto, ¿cierto? En el Salmo 119, que se habla muchas veces acerca de la ley, este salmista dice, la ley de Dios es perfecta, que transforma el alma. La ley de Dios es verdad, la suma de tus palabras es verdad. Entonces la ley no tenía nada de malo, absolutamente nada de malo. La ley era un reflejo del carácter santo y perfecto y justo de nuestro Dios. El problema de la ley era la incapacidad humana para cumplirla. Ni los antiguos, ni nosotros hoy en día tenemos el poder y la capacidad de cumplir esa ley. Y es por eso que fue Cristo quien vino y cumplió la totalidad de la ley y ahora nos ofrece su justicia gratuitamente a todos aquellos que ponemos nuestra confianza en Él. Él la cumplió por nosotros y todos los que creen en Cristo es como si recibieran toda esa justicia de Cristo a su favor. Y somos llamados justos, pero no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo. Así que, hermanos, el problema no era el mandato de Dios. El mandato de Dios es perfecto. El problema es la poca confiabilidad de los seres humanos y la habilidad de los seres humanos para manipular los mandatos de Dios en su favor. Pasa con toda ley, que siempre el hombre está buscando como la forma de torcerla, ¿cierto? Como la forma de cambiar su sentido o de obedecerla de una forma muy superficial, olvidando el corazón, el espíritu de esa ley o de ese mandato que en algún momento fue dado. Leía un comentario bíblico respecto al tema de los juramentos y en ese comentario decía que los fariseos en el tiempo de Jesús tenían una práctica. Ellos habían hecho un pequeño ajuste al tema de los juramentos. Ellos decían, si alguien jura por Jehová, ese juramento es muy serio y ese juramento hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo. Pero si alguien jura por el cielo, por la tierra, por Jerusalén o por cualquier otra cosa, no es necesario que esa persona cumpla el juramento. Ya ese no es necesario. Y lo utilizaban como una forma de engañar, ¿cierto? De engañar a otros. Mira, yo te juro por el cielo que yo te voy a pagar la semana que viene. Ese no es necesario cumplirlo. Seguro que te va a robar. Pero si yo decía, mira, yo te juro por Jehová, Dios omnipotente, ese sí tenía que cumplirlo, porque el nombre de Dios es sagrado. Entonces nos damos cuenta cómo el ser humano es capaz de torcer, de manipular las cosas siempre. ¿Cuál sería el principio que había detrás del juramento? La confiabilidad, es la verdad, es un carácter confiable. Pero las personas empiezan a usarlo como una forma de hacer trampas, de dar una falsa seguridad al otro cuando realmente no hay la intención de cumplirlo. Pero también encontramos aquí el asunto del perjurio, que aparece en el pasaje
que el Señor Jesucristo estaba pronunciando en el Sermón del Monte. Él dice, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus promesas. Cuando hablamos de perjurar, estamos hablando de un juramento en falso, es decir, un juramento sin la intención de cumplirlo, o también jurar mucho descuidadamente y por vicio. Es esa persona que siempre está diciendo yo juro, yo te juro, yo te juro, yo te juro, yo te juro, pero ya lo ha tomado como una costumbre y no hay ninguna seriedad en lo que esa persona está expresando. Eso es perjurar. Jurar falsamente o jurar por vicio, por costumbre. El Señor Jesucristo está diciendo no perjurarás, ¿cierto? Bueno, eso ya estaba en la ley. No perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus promesas. Así que lo que Jesús nos está recordando aquí es uno de los valores que caracteriza el reino de los cielos, ¿cierto? Es la verdad, es el carácter de Dios, que Dios es un Dios verdadero. Y aquellos que siguen a Jesucristo deben ser personas que se caracterizan por la verdad, deben ser personas confiables, deben ser personas que tienen palabra. Cuando nosotros perjuramos, hermanos, eso no encaja con la manera de Dios. Ese no es el camino de Dios, es el camino de los seres humanos sin Cristo. Pero, ¿cuál es otro problema de los juramentos? Mis hermanos, es que se corre el riesgo de tomar cosas que son valiosas, sagradas, que merecen respeto y reverencia, como algo sin importancia. Usar esas cosas de una forma descuidada. Y ya vimos algunos ejemplos que Jesús nos dio en ese texto. Por ejemplo, juraban por el cielo, pero Jesús dice, mucho cuidado, porque el cielo es el lugar de Dios, es el lugar donde Dios habita. Y juraban por la tierra, pero también Jesús dice, mucho cuidado, porque la tierra es el estrado de sus pies, es donde los pies de Dios descansan. Evidentemente no es una descripción literal, ¿no? Pero también merece que tengamos cuidado y reverencia al hacerlo. También dice, y por Jerusalén, no juréis por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran Rey, ¿cierto? La ciudad de Jesús. Entonces, cuando ellos utilizaban estas cosas, lo estaban haciendo de una forma totalmente descuidada. Y ni se diga del nombre de Dios. No tomarás en vano el nombre de Jehová tu Dios, porque no tendrá por inocente Dios a aquel que tome su santo nombre en vano. Otra razón, otra cosa que estaba mal con los juramentos, es que esos juramentos dan una falsa sensación de control, transmiten una falsa ilusión, una ilusión de control. ¿Qué dice Jesús? Ni siquiera por tu cabeza hagas un juramento, porque sabes, no puedes hacer ni blanco ni negro uno solo de tus cabellos. Yo sé que algunos de nosotros estaremos pensando en la mentalidad moderna, ¿cierto? Pero yo voy allá al estilista, ¿cierto? Y me tiño el cabello y me hago el blower y me hago bueno, no sé, estoy usando un término que no conozco. Y me hago la pintura, ¿cierto? Entonces sí puedo hacer uno de los cabellos de mi cabeza de un color diferente a lo que en realidad es. Pero yo creo que entendemos el principio, ¿cierto? Nosotros no tenemos control sobre nuestra propia vida. En otra ocasión Jesús dijo que ni siquiera podríamos hacernos crecer ni un codo, ¿cierto? No tenemos control sobre ciertas cosas de nuestra vida. Hermanos, hay cosas en nuestra vida que se escapan de nuestras manos. Si yo le digo a una persona, mira, yo te juro por Dios que mañana yo te voy a pagar, ¿y qué pasa si mañana me roban antes de llegar al lugar donde iba a ir a pagarle a la persona? ¿O qué pasa si mañana amanezco con la lengua afuera? ¿Qué pasa, cierto? No tenemos control. No tenemos control sobre nuestra vida. Entonces, el juramento da una falsa sensación de control. Da una ilusión de seguridad que nosotros no tenemos. Y Jesús dice, hermanos, como ustedes no pueden controlar muchos aspectos de su vida, es mejor que eviten el estar haciendo juramentos e invocando a Dios como testigo de ellos. Pero también otro problema que encontramos con los juramentos tiene que ver, mis hermanos, con juramentos insensatos. Juramentos insensatos que también nos encontramos en la palabra del Señor.
Ahora, ¿qué es un juramento insensato? Es un juramento en el cual no hay necesidad de hacer ningún juramento, pero que además al hacerlo yo estoy adquiriendo una obligación en perjuicio mío y también de otras personas. Eso es un juramento insensato y no hay necesidad. Les voy a dar un ejemplo. Este ejemplo lo encontramos en 1 de Samuel capítulo 14. Es un texto largo, no lo vamos a leer, pero quiero darles un poquito del contexto. Estaba el rey Saúl en una batalla contra los filisteos, una de las tantas batallas que Saúl tuvo contra los filisteos. Y en un momento en particular, en que el pueblo podía tomar una ventaja sobre los filisteos en esa batalla, Saúl hizo un juramento. Fíjense cuál fue el juramento que hizo Saúl. Pero los hombres de Israel, y el texto nos dice que fue insensato, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día. Porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo, ¿cierto? Llegaron a un bosque, hay mucha miel, pero tienen el juramento de Saúl aquí en sus cabezas. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría. ¿Cierto? Estaban débiles. Habían estado persiguiendo a los enemigos en medio de un combate. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría. Pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Debido a esto que Saúl hizo, y su hijo Jonatán se lo hace ver, Jonatán le dice: tú has trastornado a Israel en este día por ese juramento insensato. ¿Qué mejor hubiese sido que los israelitas estuvieran fuertes, ¿cierto?, bien alimentados, para que pudieran enfrentar al ejército enemigo y hubiesen podido obtener la victoria completa que Dios les había dado en ese momento? Pero debido a este juramento insensato, Israel turbó al pueblo de Dios e impidió que la victoria fuera completa. Entonces, fíjense en todas estas razones que hemos puesto por las cuales encontramos que Jesús hace este comentario tan fuerte respecto a los juramentos. Otra vez, el problema del corazón del hombre. El hombre no es confiable. La manipulación, como el ejemplo de los fariseos que teníamos ahí. El perjurio, el hacer un juramento sin tener la menor intención de cumplirlo. El tomar cosas que son cosas dignas de reverencia como algo sin importancia, profanar las cosas santas o dignas de reverencia, tener una falsa seguridad de control, y también el ejemplo de los juramentos insensatos. Y un último ejemplo de lo que estaba mal con los juramentos: se usaban frecuentemente para mentir. Y este ejemplo viene directamente de uno de los discípulos del Señor Jesucristo, y es el apóstol Pedro. En ese momento, cuando Pedro estaba allí en el lugar donde tenían apresado a Jesús, en la casa del sumo sacerdote, le dicen las personas que están ahí: tú también estabas con Jesús, yo te reconozco, tú eres parte de los apóstoles, tú eres parte de los discípulos de Jesús. Y Pedro dice: no, mira, no sabes de lo que estás hablando. Y luego alguien más le dice: pero si el acento tuyo es como el de ellos, tú eres Galileo, tú eres de los que estaban con Jesús. Y Pedro: no, mira, no es así. Y una vez más se insiste sobre el tema de que tú estabas con Jesús. Y en ese momento, Pedro, temeroso, asustado, porque podrían también tomarlo y apresarlo y llevarlo a la muerte, entonces Pedro dice en Mateo capítulo 26, versículo 74, que empezó a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre. ¿Qué está mal con los juramentos? Fíjense todos los ejemplos que hemos compartido. Con maldiciones en su boca y asegurando por Dios que él no conocía a su maestro que había estado con él por 3 años enteros. Bien, mis hermanos, vamos a ir entonces a las conclusiones. ¿Listo? Otra vez, no juréis por ningún juramento, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, sino que vuestro sí sea sí
y vuestro no sea no. Quisiera compartir con ustedes como conclusión algunas razones que nosotros como cristianos tenemos para no invocar juramentos en nuestra forma, en nuestra manera de hablar. Ahora, hay una aclaración que quisiera hacer aquí. Hay un contexto todavía en nuestro tiempo presente en que los juramentos son válidos. Y es quizá delante de un estrado judicial, ¿cierto? Cuando yo me comprometo y aseguro decir la verdad, so pena, ¿cierto? Aseguro decir la verdad y hablo con la verdad delante de ese estrado judicial. O incluso se utiliza cuando una persona va a asumir un cargo en una posición de importancia, en el ejército o en la política, el presidente, etc. Creo que esos son contextos válidos en los cuales yo puedo establecer un juramento, un compromiso. Sin embargo, mis hermanos, esto que Jesús nos está enseñando y también Santiago nos está enseñando, tiene que ver con la práctica de nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad, en la forma como nosotros hablamos y nos relacionamos los unos con los otros. Entonces, ¿cuáles son esas razones para no utilizar juramentos? Porque no queremos quedarnos simplemente en la expresión, sino queremos ver el principio, el corazón. ¿Qué es la razón, ¿cierto?, por la que deberíamos no jurar en nuestra forma de hablar? En primer lugar, para evitar apresurarnos con nuestras palabras. Para evitar apresurarnos con nuestras palabras. En lugar de decir, yo juro, nos detenemos, analizamos lo que vamos a decir, revisamos si realmente tenemos la intención de hacer aquello que nosotros estamos pronunciando y entonces decimos, yo lo voy a hacer. Hermano, yo lo voy a hacer. Por ejemplo, gracias a Manidalí por su servicio ahí con el tema de la cena, ¿cierto? Siempre es una bendición. Manidalí, ¿usted nos puede ayudar? Claro que sí. Ahí está, ¿cierto? No hubo necesidad de decir, pastor, mire. Yo les juro, ¿cierto? Que por lo más sagrado, allá le voy a llevar. ¿Quiénes son los que van a ayudar hoy? Con... Sí, esta tarde vamos a tener el trasteo de las cosas para casa de nuestra hermana Lugarina. Pero los que se comprometieron juraron. No hubo juramentos ahí, no hubo necesidad de juramentos. No, tampoco. Con su palabra fue más que suficiente. Pues son hermanos confiables. Así es. Muy bien. Entonces, la primera de las razones es porque el Señor no quiere que nos apresuremos con nuestras palabras, ¿cierto? Sino que seamos cuidadosos al momento de asumir un compromiso. No que no hagamos compromisos, ¿cierto? Porque ahora de pronto nos vamos al otro extremo del tema. Entonces yo ahora no digo nada, ¿cierto? No me comprometo, no digo ni sí ni no. Jesús está diciendo, di sí o di no, pero que tu sí sea un sí y tu no sea un no. No que ahora seamos indiferentes o no. ¿Cómo? O un tal vez. O un tal vez. No, el tal vez también tiene su lugar, pero me refiero a simplemente, ahora yo no voy a decir nada nunca, ni me voy a comprometer para nada nunca, porque no. Es que hagamos compromisos, pero que sean compromisos en los que no nos apresuremos, ¿cierto? Sino que consideremos lo que vamos a decir. Otra razón para no jurar, ya esto lo he mencionado, pero es importante que lo resaltemos. Hermanos, no tenemos control sobre nuestra propia vida. Entonces, en lugar de hacer aseveraciones o hacer planes sin tener en cuenta a Dios, nosotros deberíamos utilizar más bien el principio que también nos fue enseñado hace ya algunos domingos por el pastor Eduardo. En lugar de decir yo voy a traficar, voy a viajar, voy a dar, es mejor decir si el Señor quiere, ¿cierto? Si el Señor quiere. Hay cosas sobre las que no tenemos ninguna seguridad. Bien, otra razón, para que no nos acostumbremos a tomar aquello que es serio de una forma profana o descuidada. Hay cosas que son serias, ¿cierto?
No nos acostumbremos a tomar esas cosas como si fueran cualquier cosa. Entre ellas, lo más santo, que es el nombre de nuestro Dios, ¿cierto? Jurando por Diosito todo el tiempo, pero sin tener realmente un reconocimiento de quién es ese Dios en el cual yo he creído. Y otra vez que es un Dios santo y un Dios verdadero y celoso. Hermanos, otra razón para no jurar, porque en nuestro tiempo, en este tiempo, los juramentos la mayoría de las veces son sinónimos de poca credibilidad. ¿Quiénes son las personas que escuchamos jurando todo el tiempo? Aquellas personas en las que no se confía, aquellas personas, los mentirosos, aquellas personas que una y otra vez quebrantan su palabra. A mí me pasó una vez con una persona a la que le había prestado un dinero y yo esperaba que me lo devolviera y hasta el sol de hoy no me lo devolvió, ¿cierto? Y esta persona constantemente decía, no, mira, yo te aseguro que la otra semana, el otro mes. Y hasta este tiempo, y han pasado, no sé, como unos 7 años u 8, bueno, fue antes de conocer a mi esposa, o en el tiempo que conocí a mi esposa, 10 años casi. Todavía los estoy esperando. Así que al Señor llama. El juramento no fue bien establecido, ¿no? ¿Cuál mes y de cuál año? Sí, de pronto él está reservándolo Cuando con yo los me deberes muera. para- Le faltó. El juramento es el recurso de aquellos que tienen poca credibilidad. Una persona, y este es quizá el corazón, lo que yo quisiera dejar con ustedes especialmente en esta mañana, hermanos, es mejor desarrollar un carácter confiado. Es mejor tener palabras, ¿cierto? Que las personas sepan que cuando yo digo, mire, yo le voy a pagar la otra semana, tome, ahí está. Que realmente sea que la tierra y el cielo tengan que removerse para que yo no cumpla con la palabra que yo he dado, ¿cierto? Entonces, aquí está. Es mejor desarrollar un carácter confiable. Es mejor ser fieles. Es mejor ser leales. Es mejor decir sí, pero con la intención de corazón de hacer lo que nosotros estamos diciendo. Y que cuando decimos no, que también es válido, porque no tenemos que comprometernos con todo. Hay cosas a las que debemos decir sí, hay cosas a las que debemos decir no, pero que tanto lo uno como lo otro seamos intencionales y seamos serios en lo que nosotros estamos expresando. Así que mis hermanos, yo quisiera terminar esto quizás colocando estas palabras en mis propias palabras y dejarlos con este concepto en sus mentes y en sus corazones. No juren por nada, sino tengan siempre la intención de cumplir su palabra. Si ustedes dicen que sí, háganlo. Y si dicen que no, no lo hagan. Ustedes deben ser personas confiables y sus vidas deben estar llenas de la verdad, porque nuestro Dios es verdad.